Vamos a leer solamente el verso 1, amén. Dice así la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor, en esta tarde, que podamos recibir, que podamos asimilar, y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos, mi Dios, guardar todas estas cosas para el beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tome su lugar, bendito sea Dios. Y bueno, hoy vamos a compartir, amados hermanos, sobre Sansón. Y vamos a mirar que, hermanos, Sansón tenía un llamado. Sin embargo, escuche bien, sus inclinaciones humanas eran un obstáculo para el cumplimiento de ese llamado. ¿Me escucharon, hermanos? Sansón tenía ese llamado, pero ¿qué le estorbaban? ¿Qué era el obstáculo? Que sus inclinaciones humanas, podemos llamarle sus inclinaciones carnales, le estropearon, hermano, el cumplimiento de ese llamado. Esto indica, iglesia, hermanas, hermanos, esto indica que Dios tiene ese llamado para nosotros, pero por ciertas cosas de nuestra vida nos quedamos, voy a usar la palabra, atascados, porque creo que todo el mundo entiende, ¿no? Allá en el Olazal, cuando va un carro ahí, y oiga, y se va subiendo, y en lugar de avanzar, solamente patinan las llantas, se va subiendo aquel vehículo, y ahí se quedó, no fue para ningún lado. ¿Por qué? Podríamos decir que en el automóvil es porque la tierra está mojada, quizás había hoyo o algo y se estancó el automóvil. Pero en nuestras vidas no va a ser así, sino que hay cosas en nuestra vida, esas inclinaciones humanas, esas inclinaciones al pecado, van a obstruir el llamado, que se cumpla el llamado de Dios. ¿Estamos ahí? Amén, hermanos. Así que recuerden, todos tenemos un llamado. La Biblia dice: ir y predicar. No dijo el pastor, no, la iglesia, a la iglesia del Señor se le dio esa autoridad de ir y predicar, de ir y compartir. Pero ¿qué pasa? Ese llamado que tenemos, por nuestras inclinaciones carnales, por nuestras inclinaciones humanas, no nos permite cumplir los procesos divinos, hermanos. Estamos aquí, hermanos. Así que, hermanos, vamos a continuar, vamos a mirar, amados hermanos, que hay personas que cuando tienen ese llamado no le ponen tanta atención. Pareciera que estas personas, como que si fuera un poco, ¿no? Como que si fuera muy, como que si no tuviera, ¿verdad?, el sabor de poder llevar el mensaje. Entonces vamos a caminar en el capítulo 13. Entonces vemos el verso 1, donde ya leímos la palabra. Dice que mi hermano, a mí estos jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. O sea, estos nunca se cansaban. Así les fuera como les fuera, volvían a pecar. Oye, hermano, no, eran tercos más que una mula esta gente.
Entonces dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Escuchen, hermano. Cuando en las iglesias las personas pecan, no están pecando en contra del hombre, están pecando en contra de Dios. Amén. Hay gente que se cuida mucho de que el pastor no me vaya a ver, hermano, a mí peque, haga lo que le dé su gana, allá está que usted le va a dar cuenta, a mí qué. O sea, yo los exhorto que vivan en santidad, pero hermano, aquí me puedo pasar el año entero gritando, hermano, vive en santidad, hermano, hermana, no ande pecando. Pues sí, yo aquí en el púlpito le digo, pero son la gente las que van a obedecer allá. Entonces, si no le obedecen a Dios, hermano, con menos a mí. ¿Yo quién soy? Digo que yo les mande un rayo. Bueno, yo ya se lo hubiera mandado de hace rato si yo fuera Dios. Dele gracias a Dios que yo no soy Dios. ¡Ale! ¡A su nombre! Dios es bueno, ¿a qué se? Requete bueno. Amén. Entonces, hermano, dice, ponga atención, dice que Dios los entregó en manos de los filisteos. ¿Por qué tanto tiempo? 40 años. 40 años. O sea, era nomás como para que agarren la onda. 40 años. Oye, hermano, usted sabe que en nuestros tiempos, en aquellos años, imagínense, 40 largos años, hermano. En nuestros tiempos, escúcheme bien, hermano. ¿Usted sabe cuánto tiempo dura cambiar la mentalidad de una nación? ¿Alguien tiene una idea? 40 años. 20 años. Leí un libro que tenía que ver con los musulmanes, la enseñanza de los musulmanes. Y bueno, no tiene nada que ver con esto, pero al mirar lo que ellos opinan y dicen y llevan a cabo, dicen que ellos en el transcurso de 20 años pueden cambiar una nación. Y yo he estado observando todo este argüente que está pasando ahorita en Estados Unidos. Y yo le compartí a mi esposa, esto no es del año pasado. Porque yo estaba estudiando esto y dije, esto llevó 40 años, ahorita vamos a entrar. A esta nación le ha llevado 20 años para tornarle la mente a una filosofía de la que estamos viviendo en estos tiempos. 20 años. Dijo esta persona, voy a meter un poquito, dice esta persona, estudiando un poco, leyendo un poco sobre la historia de la psicología y estudiando un poquito sobre la psicología, lo que es, bueno, hay diferentes psicologías, psicología familiar, psicología para locos, bueno, y esas cosas. Entonces dice que este hombre que estaba estudiando la psicología tiene diferentes pensamientos y dice que cuando le preguntaron ciertas cosas sobre el psique, que es el alma de la persona, este hombre decía, a mí dame un niño y yo le transformo el cerebro en tanto tiempo, trabajándole la psique, que es la mente o el corazón. Sí, la psique, el alma, es lo que estudia el alma. Entonces, mirando todo esto, le digo a la pastora, ¿sabes qué? Esto no viene de un año o de 2 años, esto viene de 20 años atrás, que se han encargado de bombardear las mentes de los niños. Porque hace 20 años estos chamacos tenían 5, 6, 8, 10 y es todo lo que usted mira allá, gente de 30, 35, 40 años. ¿Qué está diciendo esto? Que es una generación de 20 años que hoy le metieron en el cerebro todo lo que anda sucediendo y se estuvieron trabajando hace 20 años. ¿Para qué? Para llevar a cabo y derrumbar inclusive un gobierno. Ahora póngase a pensar, si dice la Biblia que al pueblo de Dios los entregaron por 40 años. ¿Qué opina usted que pasó en 40 años? Acuérdese, si en 20 años se puede cambiar una nación con una mentalidad diferente, una filosofía. Imagínense 40 años, escúcheme,
Y dice que Dios los entregó. ¿A quién? A los filisteos. A los filisteos. O sea, así los entregó. Póngase a pensar, ¿qué sabían hacer los chamacos de 10 años? Póngase a pensar, en 40 años, los que tenían 10 años, ¿qué sabían hacer en 40 años? Tenían 50. ¿Qué sabían hacer? Nada. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados a una tortura filistea, a una mentalidad filistea. ¿Me están? Amén. Pues 40, imagínense, hermano, el niño nació, llevaba un año cuando cae en las manos de los filisteos. 40 años ese niño creciendo con una esclavitud filistea. Así es. ¿Sí? Eso está peligroso, hermano. Por eso cuando vemos la palabra, hermanos, cuando vemos la palabra, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo mismo. ¿Sabe qué? Ni siquiera se nota que ya no clamaron, ya no dijeron, Señor, sálvanos de los filisteos. ¿Para qué, hermanos? Si los niños que habían nacido y 40 años, ya estaba en su mente. Sí. ¿Sí? Un año que tenía un niño, 8 meses, 40 años en esclavitud, ¿qué mente tendría? De esclavo. Imagínate, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque estaban gobernados. Wow. Tremendo, hermano. Miren la libertad que tenemos en Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero esta gente estaba esclavizada con una filosofía, con una mentalidad, hermanos, de esta gente de los filisteos. Bendito sea el Señor. Por 40, ¿sabe lo que aconteció? 40 largos años en el desierto. Dice que todos murieron, menos los de 20 años para abajo, cuando tomaron a Jericó. O sea, en 40 años pasan cosas horribles o cosas buenas. Depende. Depende dónde usted está metido. Mi hermano, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ayunar televisión el día de hoy. Enfadado estoy de ver las mismas cosas, hermano. La misma cosa. Digo, mi esposa, ¿sabes qué? Mañana no vamos a ver televisión en todo el bendito día, porque esa gente ya me tiene harta. Lo mismo. Imagínense 40 años oyendo el mismo sonsonete. Dios nos guarde. Qué tremendo, hermana. Hermana, atrás, perdón, hermano, atrás. Es como usted dice, en los 20 años, Aire ya tiene 15 años, y en estos 15 años se le ha enseñado el ser libre en amar a quien quieras. Amén. Y si no fuéramos un hogar cristiano donde leemos la Biblia, esa es la mentalidad que ella va a crecer con todo esto de eliminar a la gente mayor. Ajá. ¿Quiénes son los que le van a enseñar a estos antes de que lleguen los 20 años? Exacto. Hermano Sergio, ¿algo que iba a compartir? Sí, quería eso compartir. Se me vino a la mente lo de los filisteos, 40 años. Sí. Comparado con el mundo pecador hoy en día, que está entregado, como dicen los filisteos. Amén. Que tiene una mente muy para convertir esa mente a una mente cristiana, hablando de ir a predicar el evangelio y todo a toda criatura, que es ahí sí que se necesita bastante el Espíritu de Dios para que Él realice ese trabajo, ¿no? Claro. Porque esa gente está tan impuesta a lo que es el pecado, que uno sin el Espíritu no puede hacer uno nada, cambiar esa mente de la noche a la mañana. Sería un proceso, como lo que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, imagínense, es un Lo proceso. comparo en esa forma. Sí, no está bueno, está bien, hermano. Recuerde que aquí en el estudio usted levanta su mano para compartir, y estoy más que seguro que el Espíritu Santo lo va a usar usted para que también nosotros podamos aprender. Amén. Amén. Así que si alguien nos dice algo y si el Espíritu Santo le está mandando una señal, hable, comparta, porque quizás alguien más puede recibir bendición. Amén. Bien, continuamos. Dice que y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah o Manoch en hebreo, Manoah o Manoch en hebreo, y dice que y su mujer, ¿qué pasa? Fíjese, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Cómo empieza esta situación?
Dice el primer verso que estaban esclavizados 40 años, Dios los entregó. ¿Sabe por qué? Porque dijo, no quiere nada conmigo estos, pues ahí los dejo entonces. Dice que se los entregó, no metió sus manos, ya no dijo yo voy a salir a pelear. 40 años, hermanos, los manda a que sean esclavizados para ver qué piensan hacer. ¿Qué iban a pensar? Pues nada, porque estaban esclavizados, no se iban a levantar en contra de los filisteos. Ahora, aquí es algo bien importante. ¿Por qué? Porque el rescate empieza con un milagro antes de todas las cosas. Amén, así es. Y el milagro es que va la esposa de Manoah o Manoah, dice que era una mujer estéril que nunca había tenido hijos. Ahí está el primer milagro. ¿A quién va a usar Dios? A una mujer estéril. En una ocasión usó una burra o una mula. Fíjense, el poder de Dios. Ahora Dios va a empezar. ¿Quién le pidió a Dios que lo fuera a ayudar? Nadie. Tenían una mente esclava. Ni para eso tenían sabiduría de clamar a Dios, porque por 40 años estaban esclavizados. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a empezar con esta generación. Una generación, vamos a darle el sabor. ¡Bum! Con un milagro. Voy a empezar las cosas con un milagro. ¿Ah? ¿Quién da la iniciativa? ¿Quién da el paso para empezar la liberación del pueblo? Dios. Porque vemos que ellos no estaban clamando, ellos estaban contentos, esclavizados, ni papa, ni pipi, ni poco. Ahí demuestra su misericordia a Dios, ¿verdad? También demuestra su misericordia a Dios. La misericordia de Dios, dice, vamos a empezarle con un milagro. ¿Por qué? Porque la mujer no puede tener hijos. ¿Quién le pidió a Dios? Nadie. Por eso yo digo, Dios es muy bueno, y el hermano dice, se requetete bueno. ¿Sabe por qué? Porque nadie le pidió a Dios que fuera a rescatarlos. Nadie. Yo cuando los miro a ustedes aquí, miren, sanos y salvos, les digo, ustedes no buscaron a Dios, fue Dios el que vino a buscar. Una vez, hace muchos años, allá en aquellos años cuando hermana Carmen era miembro con nosotros, miren las cosas que me acuerdo, hermana Carmen. Yo pregunté, eso, estamos hablando de años. Yo pregunté una vez, en ese entonces estaba Guevara. Entonces yo pregunté, hermanos, ¿quién de ustedes se levantó el domingo con ganas de venir a la iglesia? Y el hermano levantó la mano, el primero que conozco. Hermano, ¿quién de nosotros quiso ser salvo? Nadie. Estábamos requete contentos en el pecado sucio, revolcándonos como marranos en el lodo. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Yo voy por ese. Él no me pide ayuda, pero yo voy por él. Y ese va a estar agradecido conmigo después. Con un milagro también, ¿verdad? Oiga, yo siento la presencia de Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Nadie le pidió, pero dijo Dios, yo voy a ir. Yo voy a ir y voy a empezar con un milagro. Voy a usar una mujer. Recuerden que las mujeres que eran estériles las miraban muy mal en el Antiguo Testamento. Pensaban que eso era una maldición por algún pecado. Mire cómo pensaban. Ellos pensaban que si la mujer no podía dar hijos es porque algún pecado y era maldita la mujer. Imagínense lo que pensaba la gente. Entonces aquí Dios les cae en la boca a esa gente, ¿verdad? Como mató 2 pájaros de una pedrada, le cae a la gente en la boca diciendo que era una maldición, porque viene el Señor y trabaja en su sistema reproductor para traer a un hijo. Oye, esto está emocionante. Amén. Y dice, hermano, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah,
y su mujer era estéril y nunca había, o sea, nos está declarando para que alguien diga, no, es fue mentira. La Biblia dice, nadie lo está inventando. La Biblia dice que aquella mujer nunca había tenido hijos. Verso 3. A esta mujer, mire hermano, apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril. O sea, como que si no supiera, ¿no? O sea, el ángel como que también dijo, le estaba confirmando, amén, amén. Y le dice, he aquí, le digo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero mire, pero concebirás y darás a luz. Amén, gloria a Dios. A ver, ¿de qué le recuerda ese verso? ¿A quién más le recuerda? A Jesús o María. Sara. A Jesús y a María. Pero hay otro también en el Antiguo Testamento. Bueno, sí. Isaac, hermano, que también, mire, se aparece, y esto se me aparece más a Jesús cuando le dice a María, Amén. ¿verdad? El ángel. El ángel de Jehová se le apareció, pero ¿quién fue? El ángel Gabriel. Aquí no. ¿Quién cree que es este ángel aquí? Con María fue el ángel Gabriel, y aquí el ángel Moroni. Y dice usted, ¿no son los mormones, hermana? Ah, yo pensé que decía el ángel Moroni. No, esos son los mormones. Bien, ahorita vamos para allá. Entonces, hermano, dice que y conseguirás y darás a luz un hijo. Ponga atención. Ahora pues, mire, no bebas, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de ¿quién? De los filisteos. Pónganme atención. Dice el verso, cuando este es un voto nazareo, usted va a número 6, habla del voto de los nazareos. Ahora, ¿usted sabe lo que es un voto, hermana Alicia? ¿Que vota? ¿Como pelota? Dice la hermana que un voto es como una pelota que vota. ¿No digo así? ¿Qué es un voto, hermana? Quítese la máscara. Una promesa. Una decisión. Una elección. Una promesa. Una decisión. Por ejemplo, yo he visto niños que traen el pelo hasta por acá. Le dije, dicen que hicimos un voto con doña Petra que no le vamos a cortar el pelo hasta que no tenga 15 años. Como una promesa, una manta. Es una manta lo que los católicos dicen. Entonces, el voto de Nazareo, en Números capítulo 6, ahí dice exactamente cuando alguien quiere entrar a un voto lo que tiene que hacer. Pero escuchen, Trejo dijo que es una decisión, ¿verdad? Es una decisión. Usted hace una promesa. Señor, si así, yo voy a hacer. Usted está haciendo un voto, usted está haciendo una promesa. Por eso dice la palabra, el que haya prometido no tarde en cumplirla. Porque Dios está quedando mal con Dios, no por el hombre, es por Dios. Por renovar los votos de matrimonio. También, correcto. Entonces, miren, hermano, el nazareo, los que van a hacer ese voto, en Números capítulo 6, son las personas lo que hacen por sí mismos. Ellos hacen esa decisión. Aquí no. Aquí es Dios el que está decidiendo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, Dios le dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja, o sea, Dios, el ángel de Jehová, le está diciendo lo que va a hacer ese niño. No es que a ver si quiere, hermano. No es que va a ser por él quien, no. Dios se lo está declarando, le está dando un mandamiento que así tiene que ser. No es una decisión del niño, es una decisión de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Ahí ya no tiene nada que ver y le dice,
tú te vas a encargar, escuche, le dijo la mamá, tú te vas a encargar de que ese niño crezca de esa manera. Recuerde, papá, mamá, nosotros somos los maestros, nosotros somos los instructores, nosotros tenemos que instruir, que enseñar a nuestros hijos. Imagínense que haya dicho la esposa de Manoah, se lo voy a llevar a la vecina para que ella lo instruya. Digo, no, a ti se te dio la instrucción, se te dio el mandamiento de instruir a ese niño. Escuchen, hermanos, así es que la responsabilidad de nosotros como papás es instruir en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque este niño, Sansón, hermanos, este niño tenía que ser instruido en lo que el ángel le estaba diciendo a la mamá. Escuchen, la mamá no sabía. Como si está estéril y nunca ha tenido hijos. Por eso viene Dios y dice, hey, tú nunca has tenido hijos, no sabes ni lo que es parir. Pero yo te voy a enseñar, que bueno Dios, yo te voy a instruir lo que ese niño debe de ser. Y tú como mamá y tú como papá se tienen que preocupar de instruir a ese niño. ¿Cuánto dicen amén? Así que entonces, hermano, fue Dios el que le declara el voto nazareo desde su nacimiento. O sea, le está diciendo, vas a tener, todavía ni lo tienes, pero así debe de ser la cosa con tu bebé que vas a tener. Amén, iglesia. Así que entonces estamos viendo que el voto nazareo no fue elegido ni por mamá ni por papá, y mucho menos por el niño ni por Sansón. Fue por el ángel de Jehová, Dios de la paz, Dios del cielo. Amén. Verso 6 dice, versos 4. Ahora pues, no beba vino, ni siquiera, pues he aquí, verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. ¿Usted qué iba a tener ganas de preguntarle quién era? Pero, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos, hermano? Que cuando viene el ángel del Señor y habla con la señora, e inmediatamente, hermanos, la señora va a buscar a su esposo. Oiga, qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo para nuestros tiempos. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Podríamos compartirle también que ustedes como esposas, ustedes como mujeres, deben de acudir a su esposo en cualquier circunstancia. La mujer, así como vemos ejemplos de estos que son dignos de ponerlos en práctica, porque esto no tiene nada que ver con la ley, simplemente la lógica que una mujer en aquellos entonces se acercara a su esposo y le dijese lo que acababa de acontecer. En estos tiempos también debería de ser así. Cuando la mujer, cualquier cosita, él debe de decirle a su esposo, mira, ¿verdad? Así. Declararle al esposo la confianza que se debe de tener cuando la mujer viene a decirle a su esposo cualquier cosa. Amén. Si quieren decir algo, lo pueden decir hoy. Nadie quiere decir nada. Bueno, el otro día, pues. Pero entonces miramos, hermano, que la mujer inmediatamente viene y le cuenta al esposo y le dice lo que aconteció. Escuche, y le dice que cómo se miraba el varón, y le dice cuyo aspecto era del aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, pero no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo, hermano, que
que la persona, creo que me brinqué, a ver, me dice, en el verso 5, hermanos, se me estaba brincando esta palabra aquí, donde dice, será nazareo, ya lo tiene ahí el verso 5, será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Y qué más dice la palabra? Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es algo importante que debemos de entender, hermano. En todo lo que usted empiece, en todo lo que usted vaya a hacer, escúcheme, usted necesita la participación de las otras personas. Si usted va a empezar un negocio, usted necesita la participación de las personas que van a estar con usted. Si usted quiere abrir una iglesia, hablando de una congregación, de tener una iglesia, también debe de entender que la gente que va a participar, ¿por qué? Porque el verso dice que este niño, la palabra que usa la palabra dice que él comenzará ¿a qué? A salvar, pero no dice que él los iba a salvar por todo, de completo. Dice, él comenzará. ¿Qué indica eso, hermano Sergio? Si él va a comenzar, alguien más va a terminar lo que Dios dijo que se va a hacer con su pueblo. ¿Me estoy explicando? En la vida de nosotros, en la vida de un negocio, hermano, lo que empieza uno, alguien más lo va a terminar. Yo les he dicho aquí, hermanos, alguien tiene que terminar la carrera que nosotros empezamos. Es un ciclo. Va a llegar el día en que yo me tenga que ir con papá Dios, pero alguien tiene que continuar, porque yo comencé, pero alguien va a terminar lo que se ha empezado. Y así sucesivamente. Aquel que Dios lo llame también va a comenzar de nuevo y va a terminar, y alguien seguirá. Pero la idea que está diciendo Dios aquí dice, Él va a comenzar, o sea, Él no lo va a hacer todo. Va a haber gente que va a venir y va a participar en la liberación del pueblo. Usted sabe que fueron 40 años, y ¿sabe a quién le tocó liberar a Israel del pueblo filisteo? 40 años. ¿Sabe a quién le tocó? O sea, iban a venir más jueces, iban a venir más personas, pero ¿sabe quién fue el que terminó con eso? David. ¿Se acuerdan? Cuando andaba ya cuidando las ovejitas, y el chamaquito llegó allá y le cortó la cabeza a Goliat. Bien, imagínense, empezó Sansón, terminó David cortándole la cabeza al gigante de los filisteos, y ahí se fue la liberación total de los filisteos con David. Ahora, entonces vemos, hermano, que en esto, hermano, miramos que Dios iba a usar a esta persona, así como podía usar a otras personas. Pero lo indicado en ese momento, ¿qué quiere decir? Que cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo, hermano. Mire, yo lo digo porque a veces comparto con gente que está en el ministerio, y ¿sabe qué, hermano? Cada uno tiene su tiempo. Cada uno Dios lo va a usar, cada uno Dios lo va a poner en el lugar donde tiene que estar. ¿Sabe qué? Estamos trabajando para el reino de Dios. Amén, así es. ¿Por qué querer aquello? No, cuando dice todos vamos a participar en el llamado del reino de Dios. Amén. Todos. Alguien va a participar. ¿Para qué? Para llevar a cabo el reino de Dios, para llevar a cabo lo que se ha mandado hacer a la iglesia, hacer por estos rumbos. Amén. Entonces, hermano, miren, entonces vemos, bendito sea el Señor, que aquel día, cuando ya hablamos de que alguien más iba a participar, entonces estamos hablando, hermanos, de que
fue el rey David cuando él participa como un adolescente que sale a la guerra y le corta la cabeza a aquel gigantón. Amén. Bien, entonces dice, hermano, dice la señora, la mujer de este hombre, le dijo que era un varón que parecía un ángel, pero que nunca le preguntó ni quién era, ni de dónde venía, ni nada así. Entonces lo que estamos viendo, que cuando ella está hablando de algo maravilloso, está hablando, imagínense, la presencia de un ángel, hermano. Está hablando de algo hermoso, está hablando de algo, hermano, que, ¿verdad? Que se notaba quién era esta persona. Entonces, decíamos, hermano, que la mujer de Manoah fue y le comparte todas estas cosas, le comparte sobre el ángel. Este ángel, del verso 6, vamos a leer, y la mujer vino, verso 7, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás, te comparte todo un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni cederás ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esto fue lo que le dijo el ángel. Ahora la mujer, la esposa de Manoah, le está repitiendo lo que le dijo el ángel al esposo. Le digo a ella, ahora ella al esposo. Verso 8. Entonces, escuchen, oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Miren, ¿qué estamos viendo aquí? Un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, a un hombre que se le ha dicho una palabra, a un hombre que se le ha dicho, mira hermano, hablando de los dos, hombre y mujer, no más del hombre. Si a la hermana se le ha dicho una palabra, un rema, se le ha dicho a la mujer un rema, o se le ha dicho al hombre un rema, pues hermanos, usted no se puede quedar con los brazos cruzados. ¿Me están escuchando? Si a mí se me da una palabra y yo sé que es una palabra de Dios que tocó mi corazón, que yo sé que nadie me puede decir porque yo lo sé. Hello. Por eso estoy en contra de esos hermanos varones que se llaman hijos de Dios, que no les parece que una mujer de palabra de Dios. Porque muchas veces vemos que Dios primero habla con la mujer y después lo confirma con el hombre, porque el hombre aún no cree, todavía no dice, Señor, confírmame porque I'm not sure qué pasó con mi mujer. Pero la Biblia siempre nos dice, el Señor vino a una mujer. Entonces, ¿por qué estos ministros no están de acuerdo con ver a una mujer la palabra de Dios? Si la misma Biblia lo repite y lo repite, ¿verdad? No dicen, Yo creo, pastor, que si lo que dice es será porque no quieren, no permiten que la mujer tome el lugar del varón. ¿El machismo puede ser? Pueda que el machismo nos llegue a hacer eso, que pueda que predique, profetice o lo que sea, más que el varón. También. Puede ser el machismo en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí no vamos a quedar con eso. Entonces, el hombre, la mujer que ha recibido una palabra, un rema, escuchen, no se puede quedar con los brazos cruzados. Dice, bueno, pues me dieron la palabra, a ver qué pasa. No. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? E inmediatamente fue a orar y decirle, Señor, esto me dijo mi mujer. A ver, de nuevo, trae otra vez, habla mi vida y qué es lo que va a pasar. Ahí nos vamos a quedar, le vamos a dar la parte